Hola, hola, mi gente linda, qué alegría tenerlos una vez más aquí en nuestro espacio favorito. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un chismecito jugoso sobre una de las actrices más queridas y talentosas de la televisión turca, y que además ha conquistado corazones en todo el mundo, nuestra queridísima Demet Özdemir. Pero esta vez no vamos a hablar de sus nuevos proyectos, de sus papeles en las novelas que nos roban el sueño, ni de sus outfits espectaculares. No, hoy vamos a meternos en un tema un poquito diferente, un tema que ha dado mucho de qué hablar últimamente y que nos ha dejado a todos con la intriga, la pausa que ha tomado Demet en la actuación. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe este descanso? Y lo más importante, ¿qué le depara el futuro a nuestra talentosísima Demet? De eso vamos a hablar hoy, así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de chisme y reflexión sobre la vida y carrera de Demet Özdemir. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te unas a esta gran comunidad que ama el chisme con respeto y buena onda. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir la conocimos por primera vez en novelas que nos dejaron pegados a la pantalla, como Erkenci o Pájaro Soñador, ¿verdad? Esa historia de amor entre Can y Sanem, que nos hizo suspirar, llorar, reír y hasta aprender un poquito de turco. Demet nos conquistó con su frescura, su carisma y esa capacidad increíble de transmitir emociones con una sola mirada. Desde entonces la hemos visto crecer como actriz, la hemos acompañado en sus diferentes roles, y hemos sido testigos de su talento camaleónico que le permite interpretar personajes tan diferentes entre sí. Ya sea una chica ingenua y soñadora, o una mujer fuerte e independiente, Demet siempre nos deja con la boca abierta con su profesionalismo y entrega. Pero últimamente hemos notado algo diferente. Ya no la vemos tan seguido en la televisión, no hay noticias de nuevos proyectos, y ha habido un silencio que ha despertado la curiosidad de todos. Y aquí es donde empieza la verdadera historia de nuestro vídeo de hoy. ¿Por qué Demet ha decidido tomarse un respiro en su carrera? Las razones pueden ser muchas y vamos a intentar explorar algunas de ellas, sin caer en especulaciones ni chismes infundados, claro está. Primero, creo que es importante entender que la vida de un actor no es tan glamurosa como a veces la pintan. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los personajes que nos encantan, hay un trabajo muy duro, largas jornadas de grabación, mucho estrés y una presión constante por cumplir con las expectativas del público. Imagínense el nivel de compromiso que implica grabar una novela, donde los personajes demandan de los actores una dedicación casi exclusiva durante meses. Y en el caso de Demet, que ha estado en proyectos muy exitosos, esa presión y ese desgaste pueden ser aún mayores. Entonces es completamente comprensible que ella necesite un tiempo para recargar energías, para desconectarse del mundo del espectáculo y para dedicarse a otras cosas que le hagan feliz. Tal vez quiera pasar más tiempo con su familia y amigos, viajar, aprender nuevas habilidades o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la vida cotidiana. Y esto no es una señal de que esté abandonando su carrera, sino todo lo contrario, es una muestra de madurez y de autocuidado. Es darse cuenta de que para poder seguir brillando en la pantalla, primero hay que brillar por dentro. Además, no olvidemos que Demet también es un ser humano con sus propias emociones y sentimientos. Como todos nosotros, ella también atraviesa momentos difíciles, tiene sus preocupaciones y sus propios procesos. Y a veces la mejor manera de lidiar con estas situaciones es alejarse un poco del foco público y buscar un espacio de privacidad y reflexión. En su caso, tal vez necesite un tiempo para sanar, para reinventarse y para encontrar nuevas fuentes de inspiración. Y si este es el caso, qué bien por ella. Todos merecemos tomarnos un respiro cuando lo necesitamos, y es admirable que Demet tenga la valentía de hacerlo, a pesar de la presión que puede generar en el mundo del espectáculo. Ahora bien, si bien esta pausa puede ser vista por algunos como un retroceso, yo creo que es todo lo contrario. Es una oportunidad para crecer, para evolucionar y para regresar con más fuerza y determinación. Demet es una actriz muy talentosa y versátil, y estoy segura de que esta pausa le servirá para explorar nuevas facetas de su carrera, para descubrir nuevos personajes y para consolidarse aún más como una de las grandes estrellas de la televisión turca. Y aquí es donde empieza lo más interesante de todo, la pregunta del millón. ¿Qué le depara el futuro a Demet Özdemir?
Bueno, aquí nos adentramos en el terreno de las especulaciones, pero siempre con base en lo que hemos visto de su trayectoria y de sus intereses. Una de las posibilidades es que Demet decida explorar nuevos géneros en la actuación. La hemos visto brillar en las comedias románticas, pero quizás sienta la necesidad de interpretar personajes más complejos, más dramáticos, o incluso probar con el cine de acción o el thriller. Su talento es innegable y estoy segura de que podría destacar en cualquier género que se proponga. También existe la posibilidad de que Demet decida diversificar sus actividades, como muchas otras actrices que han incursionado en el mundo de la producción, la dirección o la escritura. Ella tiene una visión muy clara y una gran sensibilidad artística, así que no me sorprendería que en el futuro la viéramos detrás de cámaras, creando sus propias historias y dando oportunidades a nuevos talentos. Otra opción es que Demet se dedique más a su faceta como empresaria o activista. Sabemos que tiene un gran compromiso con diversas causas sociales y que le encanta apoyar proyectos que tengan un impacto positivo en el mundo. Tal vez use su plataforma para dar voz a los que no la tienen y para generar un cambio en la sociedad. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que Demet decida tomarse un tiempo más largo de descanso y dedicarse por completo a su vida personal. Quizás esté pensando en formar una familia, en viajar por el mundo o simplemente en disfrutar de la tranquilidad de su hogar. Y si esa es su decisión, nosotros, sus fans, la apoyaremos con todo nuestro cariño y respeto. Lo importante es que ella sea feliz y que haga lo que le dicte su corazón. En resumen, la pausa que ha tomado Demet Özdemir es una muestra de madurez, de autocuidado y de una búsqueda constante de crecimiento y evolución. No es una señal de que esté abandonando su carrera, sino todo lo contrario, es una oportunidad para reinventarse y regresar con más fuerza que nunca. Y en cuanto a su futuro, las posibilidades son infinitas y estoy segura de que Demet nos sorprenderá con nuevos proyectos que nos dejarán con la boca abierta. Sea cual sea el camino que elija, nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarla y acompañarla en cada paso. Y mientras tanto podemos recordar sus mejores momentos en la pantalla, revivir sus novelas más exitosas y mantener viva la esperanza de verla brillar nuevamente en un futuro no muy lejano. Porque una estrella como Demet nunca se apaga, siempre encuentra la manera de iluminar nuestros corazones. Es como un eclipse que desaparece por un momento, pero siempre vuelve a brillar con más intensidad. Y por eso estoy convencida de que la pausa que ha tomado Demet es solo una transición, una preparación para lo que vendrá, un nuevo capítulo en su exitosa carrera. Y nosotros, los que la queremos y admiramos, estaremos aquí para presenciarlo. Y hablando de presenciar, es muy importante también hablar de la percepción del público. Porque una pausa así en la carrera de una actriz que está en el ojo del huracán, como Demet, puede generar todo tipo de comentarios y especulaciones, como ya lo hemos visto. Hay quienes la critican por tomarse un tiempo, quienes se preocupan por su bienestar y quienes simplemente no entienden su decisión. Y aquí es donde quiero recalcar la importancia de ser empáticos y respetuosos con las decisiones de los demás, especialmente cuando se trata de la vida personal de una figura pública. Es fácil juzgar desde afuera, pero nadie sabe realmente lo que está pasando por la mente y el corazón de Demet. Y nosotros como fans debemos apoyarla y respetarla en cada paso, sin caer en chismes ni especulaciones que puedan afectar su bienestar. Al final del día, todos somos seres humanos con nuestras propias necesidades y prioridades. Y Demet, como todos nosotros, merece tomar las decisiones que le hagan feliz y que la hagan sentir realizada. Así que en lugar de criticar o juzgar, enviémosle todo nuestro cariño, nuestra buena energía y nuestro apoyo incondicional. Y mientras esperamos su regreso a la pantalla, podemos seguir disfrutando de su talento en sus proyectos anteriores. Podemos seguir compartiendo nuestro amor por ella en las redes sociales y podemos seguir soñando con un futuro lleno de éxitos y alegrías para nuestra querida Demet. Y hablando de soñar, me gustaría que todos ustedes, mis queridos seguidores, compartieran en los comentarios que les gustaría ver a Demet en el futuro. ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretara? ¿En qué género creen que destacaría? ¿Qué proyectos les gustaría que desarrollara? Sus opiniones son muy importantes para mí y para esta comunidad, y estoy segura de que a Demet también le encantaría conocer sus ideas y sus deseos. Así que no se queden con las ganas, escríbanme en los comentarios lo que piensan y soñamos juntos con el futuro brillante de nuestra talentosa Demet Özdemir. Y. Ahora que ya hemos explorado todos los aspectos de este tema, creo que es hora de ir cerrando este vídeo, pero no sin antes darles un breve resumen de todo lo que hemos conversado.
En resumen, hoy hemos hablado sobre la pausa que ha tomado Demet Özdemir en su carrera, hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión, hemos explorado las infinitas posibilidades que le depara el futuro y hemos reflexionado sobre la importancia de ser empáticos y respetuosos con las decisiones de los demás. Hemos visto que esta pausa no es una señal de que esté abandonando su carrera, sino una oportunidad para reinventarse y regresar con más fuerza y determinación. Hemos aprendido que detrás de la figura pública hay una persona con sus propias necesidades y sentimientos, que merece todo nuestro apoyo y respeto. Y hemos concluido que el futuro de Demet Özdemir es prometedor y que sus fans estaremos aquí para apoyarla en cada paso que dé. Así que, mis amores, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su cariño, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Espero que hayan disfrutado de este chismecito y que se hayan quedado con nuevas ideas y reflexiones. Y ahora, como siempre, les pido un pequeño favor: si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y para que sigan siendo parte de esta gran familia. Y por supuesto, no se olviden de dejarme sus comentarios, de compartir sus opiniones y de contarme qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que lo más importante es ser felices, que hay que vivir cada día al máximo y que hay que seguir soñando en grande. Y que nosotros, en esta comunidad, seguiremos acompañándonos en este camino, compartiendo nuestras pasiones y nuestros sueños. Así que les mando un abrazo enorme, lleno de luz y de buena energía y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Cuídense mucho. Y sigan brillando como las estrellas que son. Y recuerden, no hay que juzgar un libro por su portada, ni a un actor por su pausa, siempre hay que ver más allá y dar el beneficio de la duda. Hasta luego.